אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו Shalom Aleichem, bienvenidos a todos los que participan de esta clase. Seguimos con algunos que venimos de la clase anterior de Tania. Les advierto que están todos invitados a todas las clases. Los que quieran participar en otras clases pueden hacerlo sin ningún problema. Mientras tanto, vamos a ir preparándonos, escuchando la melodía. ¿Se escucha bien la melodía? Se llama El alimento de la fe. Se refiere a la matzá. Y este nigún de Rav Ginsburg está compuesto con la intención de inspirarnos para la festividad de Pesach en Nisan. Shalom, shalom a todos. Les pido por favor, mientras tanto, que vayan abriendo el libro electrónico. Si alguno ya compró el libro impreso, en la página 35, que trata sobre el monoteísmo, el capítulo 2, vamos a continuar con el tema que tratamos la semana anterior. He dejado un poco que ustedes se ocupen de los capítulos anteriores. Del capítulo anterior, perdón, y de las introducciones, que tienen cosas, si ustedes quieren alguna aclaración, se las podemos dar, pero en el capítulo segundo hay temas profundos de Kabbalah y Hasidut que es importante que tratemos juntos. Entonces quise empezar directamente en este segundo capítulo. Entonces, por favor, abran en la página 35 o 36, vayan leyendo la primera página y la segunda del capítulo, mientras nos preparamos y ingresamos en el cubo mágico, en el espacio divino.
con esta melodía. Los que ya hicieron Lejaim ya conocen nuestra mecánica. A todos Lejaim, Lejaim, bienvenidos a la tierra de Israel. Sepan que están conectados en este momento directamente con Israel, tanto física como espiritualmente. Los que estuvieron desde el principio en esta clase y en las demás pueden entrar a las grabaciones y bajarlas a sus computadoras. Y los que van entrando después y en estas últimas clases, les pido por favor que de a poco vayan incorporando las 10 clases anteriores. Los que participaron de la mayoría de estas clases hasta ahora, cuando se cumplan las 12 clases prometidas en el curso, van a recibir su diploma, su comprobante de participación. Y los que no tengan como dice Josefina, los que no tengan las autorizaciones para las grabaciones anteriores, tienen que pedir. Josefina, directamente podríamos ir mandando, por lo menos a la clase de Benei Noach, a todos los participantes que tenemos hasta ahora, y algunos más. Vamos a revisar la lista, hay algunos que lo ven en diferido, para directamente darle autorización a toda la gente que participa de esta clase para ver las grabaciones anteriores, aunque no las pidan. Así que les pido por favor que le escriban a Josefina, a cursos, para que les dé autorización a las clases anteriores. Perfecto. Ya hablamos mucho de el espacio divino, en que concretamos de una de las maneras, de las infinitas maneras que existen de llevar a la práctica el dicho de la Torá, la orden que nos da Kadosh Baruj Hu de unificar todos sus niveles a través de el Shema Israel, como está escrito, Shema Israel, Havaya es nuestro Dios, Havaya es uno, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mientras vamos preparándonos, aquí van a ver ven dos links. No sé si ustedes lo pueden copiar. Posiblemente ahora se los ponga directamente en el chat para que hagan clic en el link y los puedan bajar directamente. Denme un segundo. Quiero que vean algo que es muy simple pero muy gráfico. Perdón, cursos, material. Un segundo que estoy preparando el link por si no lo pueden copiar de allí. Quiero que presten atención a algo muy interesante que van a ver aquí.
Mientras tanto, los dejo meditar en el cubo divino, en el cubo mágico para ubicarse en el centro. Quiero que entren a este link. No sé si todos van a tener posibilidad de verlo porque hace falta un programita, pero en general en todos los buscadores, en todos los programas modernos ya viene incorporado. Quiero saber si han entrado y ven lo que les estoy mostrando. Han podido entrar a la página donde se encuentra esto. Has hecho clic en este link que les he enviado. Ah, Ruth ha podido. Puede ser que no tengan el programa necesario. Y el problema es que en WYSIWYG, en este programa que estamos utilizando para la transmisión, no permite la subida de este tipo de materiales. Pero si haces clic en el triangulito van a ver cómo se mueve. Es como una pequeña Yofi. ¿Ven cómo se mueve? Ok. Bueno, Josefina, a lo mejor sí puede ser que te falte algún programa, pero vamos a tratar de dibujar aquí qué es lo que ustedes están viendo allí. Se ven como ustedes, los que han podido abrirlo, se han dado cuenta que son unos átomos que dan vuelta. Esos átomos conforman la molécula de metano. Ustedes saben que una de las formas de unir a los pueblos es a través del conocimiento de la naturaleza. En tanto que la naturaleza es la expresión de Akadosh Baruj Hu a través de infinitas contracciones, lo que nosotros vemos como algo real, en realidad es algo que es nada más que energía
La energía es algo muy difícil de definir, es un potencial que en Kabbalah es llamado una luz infinita, pero contraída también en forma infinita por infinitas sucesiones de descensos, que es lo que llamamos Ishtalshelut, o el desencadenamiento de los mundos. Como decíamos en la clase anterior, para los que estuvieron, toda la creación es una parábola de lo que es la verdadera realidad. La verdadera realidad es la esencia de Dios. Y en la esencia de Dios está todo incluido, incluso todo el desencadenamiento de los mundos. Para Kadosh Baruj Hu no hay contracción, no hay desaparición de la luz, ni ocultamiento de la luz. Él todo lo ve. El ocultamiento es simplemente para las criaturas que estamos aquí abajo, y cuando digo abajo no me refiero a una cuestión de espacio, sino en la evolución de los mundos espirituales. Nosotros estamos en el más bajo, o sea, en el que más ocultamiento hay de luz, en que menos revelación de Dios obtenemos, pero eso es visto desde abajo, visto desde el último mundo de Asia donde nos encontramos. En el mundo superior de Atzilut y de allí para arriba, en la esencia de Dios no hay ocultamiento. Dimos el ejemplo una vez del profesor y el del alumno, o del Rab y el Talmid, que el Rab, para poder transmitir su sabiduría, tiene que hacer sucesivas contracciones y ocultamientos con una especie de resúmenes en su mente. Primero tiene que tomar todo su conocimiento y separarlo en partes, y tomar una de esas partes, elegir qué parte de ese conocimiento quiere transmitir en esta ocasión a su alumno, y de acuerdo al nivel en que se encuentre su alumno, entonces va a tomar esa parte que él seleccionó y lo va a resumir nuevamente, lo va a traducir en palabras que su talmid pueda recibir. Estoy tratando de dibujar en forma muy tosca lo que ustedes están viendo, los que pudieron abrir eso. Disculpen la tosquedad del dibujo, un poco mi mala arte y otro un poco porque lo estoy haciendo con la computadora. Tienen que mirar esto como si fuera tridimensional. Entonces decíamos que esto que es un dibujo sería la máxima contracción, el máximo descenso de la idea que quiero transmitir en este momento, y a su vez esa idea que yo les quiero transmitir es la forma en que yo recibí, una contracción, un resumen de la sabiduría de mis maestros, y a su vez esa es una contracción de la sabiduría de los mundos y de la que está escrita en la Torá, y en resumen una contracción infinita de lo que es la sabiduría de Akadosh Baruj Hu. Decíamos que cuando más refinada es la persona en cuanto a sus pensamientos, su habla y su acción, entonces puede transmitir esa sabiduría infinita, esa esencia, esa luz infinita que tiene Dios y que comprende todo, la puede transmitir de una manera más clara y precisa a sus estudiantes, a los que lo reciben. Entonces, esta parábola del maestro y del alumno
continúa con que toma una parte de esa contracción inicial que hizo y la vuelve a contraer, traduciéndola a un lenguaje que el Talmid pueda recibir. Pero eso todavía está en su mente. Luego tiene que traducirlo a un idioma de palabras, que también todavía está en su mente. Y ese idioma de palabras, traducirlo a un lenguaje que pueda ser expresado con los distintos medios físicos que tenemos para expresar. Y eso a su vez llega al alumno, y ese alumno capta en la medida de sus herramientas de percepción lo que nosotros le querimos, lo que el maestro le quiso transmitir. O sea, se produce una nueva contracción. Y dentro de su mente vuelve todo el proceso a traducirse, pero en forma opuesta. Y se generan distintas respuestas. Así también es el proceso de creación en Akadosh Baruj Hu. Para nosotros, nosotros recibimos solamente la última contracción, la última parte de de la infinita sabiduría que puede haber en la mente del maestro, y sobre todo en el inconsciente que tiene, donde está toda la sabiduría guardada. Entonces, para nosotros existe ocultamiento, pero desde el punto de vista del maestro, él tiene toda su sabiduría en la mente. Incluso cuando él la separa y la traduce, él todavía tiene percepción de todo eso, incluso de eso como parte del resto de esa sabiduría. Entonces para él es todo una sola cosa. A veces uno explica algo pensando que la otra persona lo entendió, porque uno tiene en su mente todo lo que quiere expresar. En cambio la otra persona no entendió nada. Entonces trata de buscar nuevas formas de poder expresarlo, distintas parábolas, y a eso se refiere la infinidad, la multiplicidad que tiene la creación. Kadosh Baruj Hu, de esa unidad esencial de conocimiento y de existencia, una existencia absolutamente única e individual, fue expresándola de distintas maneras, en distintos niveles infinitos, para que todas las criaturas que él creó la puedan percibir, y la máxima contracción y ocultamiento de esa luz, el máximo resumen de esa luz que él creó, es para que llegue a nosotros y nosotros podamos percibirla. Y a eso lo llamamos naturaleza. La naturaleza contiene en sí toda la sabiduría del Creador. Y así como el Creador en su obra expresa parte de sí, y nosotros en forma muy indirecta podemos percibir cómo es el Creador viendo su obra, así viendo la naturaleza podemos tener una imagen un poco tosca, pero imagen al fin de quien la creó. Porque el creador, cuando pinta su obra, o cuando escribe su música, o hace su ciencia, trata de expresarse a través de eso. Entonces, a través de que nosotros tratamos de comprender y captar todo eso que él nos quiere transmitir, entonces percibimos un poco de lo que es su esencia, pero nosotros solamente estamos captando la contracción de la luz, de la manifestación de esa esencia, no la esencia misma. Entonces, una de las formas que tiene el artista de identificarse dentro de su obra es poner su firma. Y los que tuvimos la suerte de estudiar un poco de ciencias, vemos la firma de Dios en todos lados. Hay algo que nosotros conocemos como el Maguen David. El Maguen David, si ustedes entran a nuestra página, muchos de ustedes seguramente ya lo habrán visto, es utilizado
como una forma de expresar las sefirot. Una forma de... Aquí tienen el link donde está el Maguen David con las sefirot. Y sus vértices, y lados, y espacios, y ángulos, cada uno tiene un significado, como ustedes ven allí. Así como en el espacio divino lo representamos como un cubo, el Maguen David tiene una simbología parecida, pero es otra parábola de lo mismo. Entonces, como tiene 12 triángulos alrededor de un hexágono, no sé si ustedes están viendo en el web el link que les acabo de mandar, el Maguen David simboliza también las sefirot, los poderes del alma, el poder interior del alma, las vestimentas, las tribus, las letras del Alefbet, los meses del año, y así infinitas manifestaciones de Dios. Todas esas cosas que acabo de nombrar son también distintas formas en que Dios manifiesta su unicidad, y a través de que nosotros las estudiamos y las relacionamos, las vamos unificando e interincluyendo una en la otra, y restaurando esa unidad que fue, digamos, fragmentada para que pueda ser captada por nosotros. También cada una tiene un color del arco iris, del espectro de la luz. Quiero que vean el Maguen David que está en la página, vean los distintos aspectos, mediten un minuto en él y vayan captando con el ojo de la mente, vayan poniendo en su entendimiento, en su conocimiento, en su sabiduría y también en sus midot, en las cualidades del corazón, vayan analizando, y sobre todo con la sefirá de Binah. Binah es el razonamiento. Guarden esta imagen en su mente y cuando vean un Maguen David, sepan que eso tiene una representación, es un símbolo cabalístico que representa la unicidad y la pluralidad de Dios. El Maguen David tiene 7 espacios, 7 superficies, 6 triángulos y un hexágono en el medio, y eso representa, si ustedes ven esos 6 triángulos, a las 6 sefirot. Es como los colores del espacio divino. Y en el centro está la sefirá de Da'at, en este Maguen David, las sefirot están por orden, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, el triángulo superior izquierdo de los 12 triángulos es la corona, la cabeza superior de la corona, que es la fe. El del medio es la voluntad y el de la derecha es el placer. Y así van a ver en otra forma del árbol de la vida en el Maguen David. Esta es la firma de Dios. Así es como produce el Seir Ishtalshelut, el desencadenamiento de los mundos, para crear todas las cosas. Y este Seir Ishtalshelut, esta
ir desde la corona hasta Malhut, se produce infinitas veces. Y a medida que va descendiendo se produce ese ocultamiento. Y a medida que va subiendo se produce la revelación. Entonces todo el proceso que estamos realizando es un proceso de descenso de arriba hacia abajo por la fuerza de Hashem, que nos envía la vitalidad a través de todo este sistema de letras y canales y sefirot, y a través que nosotros lo analizamos y lo volvemos a reunir, estamos devolviendo esa luz, estamos reconociendo que Dios es uno, y así recibimos nueva vitalidad para poder seguir trabajando y seguir haciendo nuevas unidades, unificaciones. Esto que estamos haciendo ahora es uno de los trabajos más elevados de los cabalistas, que se llama Avodat Aihudim, el trabajo de la unificación. Entonces los cabalistas, los sabios, los rebbeim, los grandes estudiosos de la Torá que conocen los temas cabalísticos, cuando meditan, cuando estudian Torá, cuando hacen tefilá, rezan, producen lo que se llama Ihudim, unificaciones, que está representado, como dijimos antes, principalmente por la expresión Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que tiene un montón de interpretaciones e intenciones, kavanot, que uno dice cuando uno medita cuando está diciendo esto. Pero en este momento nosotros estamos haciendo ese trabajo de unificación, de asociar lo que es algo de la naturaleza, como pueden ser átomos y moléculas, con lo que es la creación de Dios, donde está expresada su luz infinita y su esencia. Él está... Después vamos a analizar con detenimiento el Maguen David, pero todas tienen una letra. Porque las letras, el mes de Kislev sí tiene una letra. Acá no está puesto, puede ser que falte la letra del mes de Kislev. De todas maneras la vamos la letra del mes de Kislev es la Samach, que está ahí en la punta superior. Y la letra del mes de Tevet es una Ain. Entonces puede ser que haya un error en este Maguen David. Lo recibí del web de inglés. Estamos armando uno en castellano, así que muy buena la observación. Vamos a corregir esta falla. Entonces, esas samas que ustedes ven ahí corresponden al mes de Kislev, y el mes de Tevet, en el mes de Tevet tenemos que poner una Ain. Ok. Esta es una muestra hermosa de lo que es el Or Joser, la luz que retorna, el feedback, el cual HaKadosh Baruj Hu se alimenta, y cada una de las relaciones entre nosotros, que es de dar y recibir, se alimenta de eso mismo. Nos has dado una alegría y una demostración perfecta de lo que estamos tratando de explicar. Muy bien. Entonces, decíamos que la naturaleza es la obra del artista, y en él está la firma. Y en cada uno de los aspectos de la naturaleza tenemos que buscar la firma del artista. Los que pueden ver esta animación están mirando lo que es la molécula de etano.
La molécula de etano está compuesta, como ustedes ven acá en el link que está escrito, C2H6. La A corresponde a que hay dos diferentes, uno A y uno B. Enseguida les voy a mostrar el B. C2 quiere decir que son dos carbonos. Los carbonos estarían en este lugar. Y los 6 hidrógenos son las 6 manchitas o círculos que tratamos de poner aquí. Entonces, tienen que verlo en forma tridimensional, que estos 3 hidrógenos están unidos al carbono en forma de trípode, podríamos decir. Estos dos carbonos están unidos uno con el otro. En general, los átomos no se unen entre sí más que de a uno o de a dos, pero el carbono tiene la capacidad de unirse formando cadenas. Entonces, por ejemplo, si tenemos otro carbono acá unido, tenemos 3 carbonos y sería la molécula de propano. Si tenemos otro carbono más, tenemos una cadena de 4 carbonos, se llama butano. Y si a esto le agregamos un oxígeno acá en el medio, que lo vamos a representar de esta manera, un oxígeno unido al carbono y un hidrógeno unido a ese oxígeno, tenemos lo que conocemos como la molécula de alcohol. El alcohol es el principio activo del L'Ehaim. Cuando decimos L'Ehaim estamos incorporando alcohol. Ese alcohol sube al cerebro, actúa como durmiendo o desconectando las neuronas de la corteza cerebral. Cuando se toma, depende del grado en que se toma. Entonces, la mente funciona de una manera menos racional. Se van desconectando las partes racionales del cerebro de acuerdo a la cantidad que uno va tomando y van funcionando las partes interiores, y por eso la persona alcoholizada se comporta más bien como un animal, perdiendo todo control de sí mismo. Pero cuando es tomado en cierta medida, uno logra eliminar ciertos preconceptos, ciertas tristezas, angustias que produce la vida diaria, y puede llegar a conectarse un poco con el Creador a través de la alegría. Es como que libera en cierta medida un poco sus instintos, pero cuando nosotros probamos un poquito de ese alcohol y sentimos de qué se trata, nos damos cuenta que cuando estudiamos Torah en realidad llegamos a ese mismo nivel y mucho más superior. Entonces tomamos alcohol en ocasiones muy específicas, cuando hacemos Kiddush para Shabbat, y cuando estamos en reunión de amigos para estudiar Torah, para hacer L'Ehaim, para que nuestra bendición por la vida venga desde el corazón, para conectarnos desde el fondo de nuestro corazón unos con los otros. Y esa molécula de alcohol que nosotros vemos aquí, entonces, representa ese poder de conectarnos con la divinidad. Por eso los Jajamim dicen, cuando entra el alcohol salen los secretos. Que Shenichnas Yain Yotze Sod. Yain es Yud, Yud, Nun. La Yud son 10, la Nun es 50, entonces
suma 70, y Sod, Samach Vav Dalet es también 70, Samach 60, Vav 6, Dalet 4. Entonces es una forma divertida de expresar que 70 es igual a 70, y que cuando entra alcohol, o sea, entra esto dentro de nuestro cuerpo, salen los secretos. Si uno tiene buenos secretos de la Torah, van a salir secretos de Torah. Si uno tiene otro tipo de secretos, van a salir otras cosas. Y por cierto, habíamos dicho alguna vez que esta molécula, ustedes saben que los números atómicos los átomos tienen un número atómico de acuerdo en que están clasificados por la ciencia de la química, de acuerdo a los neutrones y los electrones que están compuestos. Entonces el hidrógeno tiene número atómico 1 porque tiene un protón en su interior. El oxígeno tiene número atómico 8 porque tiene 8 protones en su núcleo y 8 electrones dando vuelta. Y el carbono tiene número atómico 6. Entonces, si hacemos la cuenta, tenemos 2 carbonos. Perdón, vamos a escribir en otro lado. 2 carbonos tenemos en esta molécula que, por lo tanto, suman 12. Tenemos un oxígeno que tiene número atómico 8 y tenemos 6 hidrógenos que tiene cada uno 1, entonces son 6. Y la suma de todo esto, como ustedes ven, es 26, que es el número, iba a decir el número atómico, no, es la gematria del nombre de Dios. Entonces, los bioquímicos o los químicos, cuando vemos moléculas, vemos gematrias de palabras y enseguida asociamos esto a la divinidad. Entonces este es el nombre Havaya, Yud-Kei Vav-Kei, el nombre supremo de Dios, de la luz infinita. Entonces cuando tomamos vino podemos decir que estamos incorporando luz infinita y eso es lo que nos hace salir los secretos. Muy bien. Hay muchas cosas para hablar sobre esto, pero no quería entrar tanto en detalle, simplemente quería mostrarles la firma del Creador. Tienen que imaginarse, los que no pueden ver la imagen, y los que tienen la imagen pónganla en movimiento, que cada uno de estos extremos de la molécula gira en un sentido opuesto al otro. Entonces, a través del eje de la unión de los dos carbonos. Entonces, esto está moviéndose con un giro de izquierda a derecha, esto con un giro de derecha a izquierda. Entonces, para apreciar esto, que es lo que nosotros podemos ver, quiero que vayan al segundo link, que ahora se los voy a poner, donde se ve esta molécula desde otra perspectiva. Se ve, en este momento lo estamos viendo en forma lateral, pero si la vemos mirando de frente, digamos, vamos a ver, aquí tienen el link de la otra animación, mientras les voy dibujando lo que veríamos de frente. A medida que va girando, en determinado momento vemos algo parecido a esto. Si lo vemos en forma lateral.
Acá está, de este lado se ve un solo carbono, pero imagínense que es un carbono que se superpone al otro, y aquí tenemos 3 carbonos unidos al carbono de adelante, y tenemos 3 carbonos unidos al carbono de atrás. Entonces se ve una imagen de Maguen David. Tienen que tomar en cuenta, exacto, una es una forma, digamos, de frente y otra es en forma lateral, depende de cómo se lo observe. Entonces, si unimos imaginariamente estos 3 átomos que giran para un lado, e imaginariamente estos otros 3 átomos que giran para el otro, tenemos un hermoso Maguen David medio tembloroso, no salió, pero esa es una prueba más del refinamiento que tienen que realizar en el ojo de sus mentes. Tienen que tener en cuenta que esta unión de carbonos es la base de la vida. Si no existiera en el carbono la posibilidad de unirse formando cadenas, no existiría la vida. Entonces Akadosh Baruj Hu creó esta excepción en el carbono que permite que exista lo que nosotros llamamos las moléculas orgánicas que dan origen a la vida. Y otra cosa que también forma el Maguen David es que si ustedes toman 7 vasos y ponen uno en el medio y los otros alrededor, o mejor dicho, si ustedes toman un vaso y llenan de vasos alrededor, uno al lado del otro, van a ver que solo entran 6 vasos. ¿Por qué es así? Porque Akadosh Baruj Hu creó la naturaleza de esa manera. Hubiera podido crear la naturaleza de otra forma en que entren 7 vasos, o 8, o 6, o 5, pero la naturaleza está representada por el número 7. Justamente porque está basada en esta disposición, y 7 son los colores, 7 son las notas musicales. Hay muchas cosas que son 7 en la naturaleza. Lo que más asociamos con la naturaleza son los 7 días de la semana. Pero justamente en la naturaleza no hay nada que divida el tiempo en 7. La semana podría haber sido hecha de 8 días, de 10, de 15, de 30. Pero lo que nosotros llamamos semana, en hebreo se dice Shavua. Y Shavua tiene que ver con Sheva, que es el número 7. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu decidió crear el mundo en 7 días. 6 días de trabajo y el séptimo de descanso. Entonces este número 7 también representa el Shabbat. El Shabbat es la parte más sublime de la naturaleza, es el día en que la persona puede conectarse con Dios, y es el último día de la semana. Para los pueblos del mundo, la semana comienza comienza el día domingo. Mejor dicho, termina el día domingo, que sería el primer día de la creación. En cambio, para el pueblo judío, la semana termina el sábado, cuando Dios descansó.
También el día domingo podría representar el día posterior a la creación, al Shabbat, al primer Shabbat. Vamos a tomar unos minutos de música, de meditación, para que mediten en esto que acabamos de hablar y me puedan dar alguna idea de lo que les ha inspirado. Y vamos a continuar un poco con el libro de Rav Ginsburg. Todo eso que explicamos fue una forma de visualizar las cosas que estamos leyendo en este segundo capítulo acerca de la unidad de Dios. Durante las primeras clases del curso de Hasidut, tratamos de explicar un poco lo que es la esencia de Dios, la contracción o tzimtzum, la luz infinita, cómo Akadosh Baruj Hu se ocultó en aras de revelarse, como el ejemplo del maestro que nos sirve para explicar un montón de cosas que quiere transmitirle a su alumno. Desde nuestro punto de vista, cuando observamos cómo Hashem está oculto y cómo no podemos percibir la verdad, pensamos que en realidad Él lo que quiere es ocultarse de nosotros. Entonces uno se pregunta, ¿para qué nos creó? Para que el objetivo de que nos haya creado es que se haya escondido de nosotros. Sin embargo, nos enseña el Hasidut que Akadosh Baruj Hu se ocultó para poder revelarse. Entonces el maestro, cuando hace su concentración y selección del material que quiere transmitirle al alumno, en realidad no lo hace para ocultar todo el resto del conocimiento, sino que lo hace para que el alumno pueda recibir, pueda empezar a captar. Y el sueño principal del verdadero maestro es que algún día el alumno sea superior a él. Entonces, la intención, cuando yo escucho los shiurim del Rav Ginsburg o uno ve los shiurim, los discursos del Rebbe o de los grandes sabios, antes la mayoría de la gente no tenía la posibilidad de esto y solamente podía leer libros. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos de manera más directa y poder ver y escuchar de manera directa. Pero los que tenemos la posibilidad de ir en vivo y estar al lado del maestro, vemos que el esfuerzo que realiza no es para ocultarse. Si él se quisiera ocultar, se iría a una caverna
y estaría ahí tratando de que nadie lo viera. Pero, sin embargo, es todo lo contrario. Cuando, cuando el maestro hace el esfuerzo para transmitir todo ese conocimiento, es justamente porque quiere revelarse y sobre todo que el alumno pueda captar. Si todo el objetivo fuera revelarse, sería algo egoísta, sería un placer nuestro, y si el otro capta bien y si no también, pero el esfuerzo principal es justamente el esfuerzo de la contracción. Entonces, vamos a seguir un poco más adelante. Si pudieran abrir el libro en la página 35-36, donde habla del Tzimtzum, si pudieron captar esto que acabo de explicar, van a tener una idea muy clara de lo que es el Tzimtzum y cuál es su objetivo. Alguna vez explicamos lo que es la fotosíntesis. Vamos a decirlo muy rápido para no seguir tomando minutos de ciencia, pero el Rav Ginsburg una vez me consoló y me dijo que en este momento estudiar ciencia es estudiar divinidad, así que él se dedica mucho a explicarnos cosas de ciencia, pero siempre como una parábola para entender la divinidad y para ayudarnos a conectarnos mejor con HaKadosh Baruj Hu. Entonces, ustedes piensen que esta unión en realidad no es una línea, sino que los átomos, si uno tuviera que ver una molécula verdaderamente como es, vería una serie de círculos los átomos de carbono estarían uno pegado al otro. Imagínense que uno está levemente superpuesto con el otro, más o menos así. Y lo que ustedes ven aquí como un círculo lleno es nada más que la nube de electrones que van dando vuelta. Esta esfera que nosotros vemos como materia impenetrable, es nada más que 6 electrones que están dando vuelta a una velocidad infinita formando una nube compacta. Entonces la unión de carbonos sería dos esferas que están unidas las nubes de electrones están unidas y comparten estos electrones de la capa exterior. Y si tomamos los hidrógenos, veríamos una cosa más o menos parecida a esta. Discúlpenme, pero tienen que usar mucho su imaginación. Así sería más o menos una molécula de etano que vemos aquí. Imagínense que la molécula de propano, todo esto son gases, el etano es un gas. Si se agrega la molécula de oxígeno, se transforma en un líquido que es el alcohol. El gas etano es el gas que se usa generalmente para cocinar, que pasa es el gas doméstico. Entonces, para que exista esta unión, para que se produzca la unión de los carbonos, tiene que haber una energía que active esos electrones y los pueda unir, tiendan a conectarse uno con el otro.
Esto tiene que ver mucho también con todo el tema de la unión matrimonial, del novio y de la novia, que tiene que haber una fuerza exterior que produzca el ámbito correspondiente para esa unión, y eso son las enzimas. Pero eso no es suficiente, sino que tiene que haber una energía exterior para que se produzca esa unión. Y esa unión, esa energía proviene del Sol. Esta unión que nosotros vemos aquí se produce a través de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis entonces? Nosotros conocemos lo que es la molécula de dióxido de carbono, porque escuchamos nombrar. Dióxido de carbono es un carbono y 2 oxígenos. Y sabemos lo que es la molécula de agua. Entonces, esto quiere decir que el dióxido de carbono tiene un carbono y 2 oxígenos, y la molécula de agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Si tomamos 6 moléculas de cada una de estas, 6 dióxido de carbono y 6 de agua, a través de la fotosíntesis se produce la síntesis de una molécula de glucosa. La molécula de glucosa tiene esta fórmula: 6 carbonos, 6 oxígenos y 12 hidrógenos. Entonces, vamos a hacer un poco de gematria con las moléculas, ya que les gustó un poco el tema. Esto lo pueden ver en un video que hicimos en España hace un par de años. Pero en resumen, si hacemos como hicimos anteriormente, tenemos que el carbono es 6 y el oxígeno habíamos dicho que es 8. Entonces 2 veces 8 es 16 y un carbono es 6, son 22. Y el agua, habíamos dicho que el hidrógeno es 1, entonces son 2 hidrógenos es 2 y el oxígeno 8 es 10. Entonces acá vemos cómo el dióxido de carbono tiene número atómico 22 y el agua tiene número atómico 10, que esto a qué les hace recordar. ¿22 y 10 a qué les hace acordar? Que son 22 y que son 10. Con uno que me conteste es suficiente. ¿Qué es 22 y qué es 10 en la Torá, en Kabbalah? Perfecto. Hay 22 letras y 10 sefirot. Como dice el Sefer Yetzirah, 22 y 10 son 32 caminos de sabiduría. Y esto produce una molécula que se hace en la cuenta. ¿Quién sabe cuál es el número atómico de la molécula, el número molecular, mejor dicho, la suma de los números atómicos de la molécula de glucosa? 6 por 6, 36, 6 por 8, 48, es 84, y 12 son 96. Entonces,
6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua equivalen a una molécula de glucosa, número atómico 96. Y 96 es 70 más 26. 70 es Sod y 26 es Havaya. Entonces, esto en la glucosa está incorporado el secreto de Dios. Está la firma nuevamente de Akadosh Baruj Hu. Entonces, en una hoja de un árbol, que es donde se produce esto, a través de la clorofila capta los fotones de la luz, los transforma en energía química, y esa energía química se incorpora a este enlace de los carbonos, formando una ronda de 6 carbonos, una molécula circular de 6 carbonos que casualmente tiene también esta misma estructura. Cada una, no voy a entrar en detalles de la fórmula, pero la fórmula de la molécula de la glucosa es una rueda hexagonal si se ve de costado, tiene esta forma, donde en cada punta hay un carbono. Vuelvo a decir, no voy a entrar en todos los detalles, pero así como en cada uno de los lados de este hexágono de la glucosa, vemos esto que está aquí, esta unión de carbonos. La unión de 6 forma la molécula de glucosa. O sea que se vuelve a repetir en un nivel superior. Y esta es la firma de Dios que vemos dentro de la creación. Hemos explicado esto en forma muy resumida para que vean algunos detalles de lo que significa la contracción y el tzimtzum. Entonces, la planta produce esta molécula de glucosa, donde está escondido dentro de las uniones la luz infinita de Dios, que ese es un ejemplo de la contracción de la luz dentro de niveles inferiores de la creación. Por supuesto, la energía que hay en esta molécula química, en esta unión química, es inferior en calidad y cantidad de la energía que provenía de la luz del sol, porque una parte se utilizó para la síntesis de esta molécula, pero hubo mucha energía que se disipó. Y tengan en cuenta que el 98% de las moléculas orgánicas que hay en el planeta son glucosa o derivados de glucosa. Así que esto es lo que mantiene la vida en el planeta. Cuando nosotros comemos azúcar o harina o algún derivado de estos productos, hacemos la reversión del proceso, rompemos estas uniones y al romperse se libera la energía. Y esa energía produce un proceso inverso que hace que nosotros vivamos, hace que nosotros podamos utilizar el calor de esa energía que se disipó o energía química para sintetizar otras moléculas. En general, la glucosa es una fuente de energía más que nada. Tiene algunas pequeñas funciones estructurales como molécula en sí, pero en general es para que llegue a los distintos tejidos del cuerpo y en el proceso de la combustión, de la respiración, se vuelvan a romper esas moléculas y se transformen en energía química o calórica o lo que tenga que realizar esa célula. Entonces, cuando se rompe esto, se vuelve a transformar
en las moléculas originales de CO2 y agua, CO2 y agua, y eso es lo que nosotros eliminamos en el aliento. El aliento, cuando respiramos, absorbemos oxígeno, y al eliminar, al exhalar, liberamos el dióxido de carbono y el agua que hay dentro de nuestro cuerpo. Entonces, y así sucede en todos los animales y las plantas también. Entonces, acá vemos una vez más como todo el proceso es de un ir y venir, que en Kabbalah se llama Ratzó Vashov, que es, desde el punto de vista de Dios, es la luz directa, que sería la síntesis en este caso, la concentración, el tzimtzum o la contracción de la luz infinita que viene del Sol dentro de las moléculas, para que nosotros la tomemos y la liberemos nuevamente en forma de feedback. Entonces, todo esto es un proceso de material, pero exactamente así también es el proceso espiritual. Cuando nosotros nos alimentamos, por eso está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros nos alimentamos, estamos absorbiendo esas chispas divinas que hay dispersadas dentro de la realidad. Cuando nosotros nos alimentamos, comemos tanto del reino animal como vegetal y mineral. Entonces, dentro de todos esos elementos hay dispersadas las chispas divinas que provienen de la destrucción de los recipientes, de las recipientes, cuando Dios creó por primera vez el mundo, y que nosotros al alimentarnos estamos haciendo que esas chispas divinas vuelvan a elevarse a la divinidad, a través de que nosotros utilizamos esa energía y esas moléculas para estudiar Torah, para cumplir los preceptos, para hacer buenas acciones. Entonces, esas chispas de divinidad las estamos refinando, las estamos depurando, para separarlas del resto de la materia, que es simplemente cáscaras que la ocultan. Incluso el mismo proceso de preparación del alimento es separar las cáscaras del trigo, de los alimentos, las partes que no podemos comer, y dejar ir refinando de a poco lo que sí podemos comer, y dentro de nuestro organismo se va haciendo una refinación mayor. Y espiritualmente también, dentro de nuestro cuerpo, nuestra alma actúa, absorbe esas chispas, y a través del retorno del feedback de la luz que vuelve, estamos elevando esas chispas a su fuente original. Entonces estamos haciendo ni más ni menos que Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Entonces cuando comemos podemos tener la intención de que estamos haciendo una reunión, una unificación, ese trabajo espiritual de los grandes cabalistas, que ellos lo hacen espiritualmente, mentalmente, pero sabemos que al hacer nuestras actividades físicas también lo estamos realizando. Y en caso contrario de que nosotros utilicemos esas chispas, esos alimentos, para realizar acciones contrarias a la revelación de la verdad, contrarias a la voluntad de Dios, entonces estamos haciendo que esas chispas no se eleven y caigan más abajo todavía dentro de la creación. Entonces, con eso podemos entender la importancia de comer alimentos correctos y de tener buenos pensamientos y utilizar la energía para hacer acciones correctas.
Y por otro lado, ¿cuál es la importancia de que hay alimentos que nosotros podemos comer y no podemos comer? En la Torá está escrito, sobre todo en la Perashá, Kedoshim, no, Shmini, sí, la Perashá Shmini, ¿dónde están, cuáles son los alimentos permitidos para el judío y cuáles no? Todas esas leyes no tienen una explicación lógica, de acuerdo a la explicación simple, a la explicación, al texto revelado de la Torá. ¿Por qué se puede comer un animal que es herbívoro y rumiante y no se puede comer un animal que es carnívoro y no rumea o que tiene la pezuña hendida? No hay ninguna explicación racional para todo eso. Por eso cuando nos explican por qué hay que comer así y no de otra manera, nos dicen porque Hashem lo quiere. Y nosotros no entendemos por qué. O cuando nos dicen que los frutos del árbol de los 3 primeros años no se pueden comer y el cuarto tiene que ser llevado a Jerusalén, o que determinada ave no se puede comer, o que los animales tienen que ser comidos luego de un proceso de matanza ritual especial y hay que sacarles la sangre. Todas esas cosas no tienen una explicación lógica de acuerdo con la ciencia, de acuerdo con la mentalidad racional humana. Pero si nosotros meditamos en todo esto que acabamos de decir, vamos a entender por qué es así. Incluso hay una diferencia entre el judío y el no judío. Al no judío, al Ben Noach, no le está prohibido comer los alimentos que están prohibidos para el judío. Y eso revela que uno y otro tienen una diferente tarea que realizar y que tiene un distinto tipo de refinamiento del mundo que tienen que realizar, un distinto trabajo con determinados estados de pureza y determinados niveles de impureza que no pueden ser elevados por uno y sí pueden ser elevados por otro. Y vemos algo interesante, que la humanidad va avanzando, pero sin embargo las formas alimenticias y las costumbres en general de vida, no solamente de alimentarse, en la mayoría de las personas se va degradando y se van haciendo permitidas cosas que antes las personas, aunque no sean religiosas, aunque no crean en Dios, no tenían permitido. Se ve como mucha gente come animales vivos. En el Oriente, en cierta medida era algo normal, pero ahora en el Occidente se está promoviendo a través de los medios de comunicación distintas cosas que insinúan un nivel de humanidad, un nivel de ser humano inferior, un nivel de espiritualidad degradada. Y entonces yo noto, y cada uno de ustedes también va notando cómo a medida que se van acercando al judaísmo y se van acercando a la Torá y a la verdad de Dios, hay alimentos que ya no pueden comer. De la misma manera se ve como algunos judíos que han perdido el contacto, por lo menos consciente, con la Torá, que son bebés que fueron, así son considerados como niños que fueron secuestrados, aunque en la práctica no hayan sido secuestrados, pero han sido secuestrados
moral y espiritualmente por la sociedad que nos aleja de Dios. Entonces, de acuerdo a cómo se alimenta la persona y cuáles son sus hábitos, también se puede ver cuál es la refinación de su alma, mejor dicho, la refinación de las vestimentas de su alma y de cómo permite que su alma se exprese y se conecte a su creador o no. Y a pesar de que no se le obliga al Ben Noach que respete las prácticas de kashrut, de alimentación que tiene el judío, de todas maneras él mismo poco a poco va dejando costumbres que son costumbres animales y se va transformando en un verdadero ser humano. Y eso es una idea, es una indicación de que esa alma que está por afuera, esa alma extra que tienen los judíos adentro, que se va acercando y que se va penetrando de a poco, cada uno de acuerdo a su nivel, y en determinado momento penetra completamente y se produce la conversión o se produce el acercamiento como un justo de las naciones. De todas maneras, como Akadosh Baruj Hu nos creó a cada uno de determinada manera, es importante que uno lleve al máximo de las posibilidades el estado en que Dios lo creó antes de producir una transformación. O sea, la transformación se va realizando de a poco, pero ese cambio formal, ese cambio, digamos, drástico que se produce en la persona cuando se transforma en judía, no es algo que debe ser acelerado, porque, como yo le digo muchas veces a la gente que dice que no aguanta más, que tiene que convertirse, y yo veo que todavía no está preparado para eso, les digo que en realidad Dios los creó así, y como parte del trabajo, como todos nosotros somos servidores de Dios, y cada uno tiene que servirlo en distintos trabajos, Akadosh Baruj Hu lo creó en ese cuerpo porque tiene que realizar cosas que los judíos no pueden realizar. Entonces, cada uno tiene que elevarse al máximo posible en cada estado en que se encuentra y llegar al máximo de utilización de su potencial para refinar la realidad de acuerdo con las herramientas que Akadosh Baruj Hu le dio. Una vez que ve que esas herramientas fueron utilizadas al máximo y ya no le sirven para su nuevo nivel espiritual, entonces sí tiene que consultar y tiene que prepararse para una nueva etapa de su vida. Entonces, con esto quiero ir terminando la clase. No hemos leído mucho, pero si ustedes continúan leyendo el libro, quiero durante la semana que sigan avanzando en las próximas hojas de este libro. Van a ver cómo esto que hemos hablado hoy les va a ayudar a comprender mejor todas las cosas que van a ir leyendo. Entonces, les quiero comentar, como comenté en la clase anterior, que estamos armando una nueva página que se llama 7 dimensiones, así como la letra se llama dimensiones.org. Esta página va a ser dedicada a los temas de los Benei Noach y lo estamos haciendo a pulmón junto con un alumno nuestro que vive en Perú que se llama César Bustamante y que está trabajando muy duro y en contra de una familia y de un medio
que es completamente católico y incluso contrario a todo esto que estamos hablando ahora, y está bastante solo allí en Perú. Entonces necesitamos de todo el apoyo que ustedes nos puedan dar para sacar adelante este proyecto, de apoyo en tanto difusión y apoyo en forma material concreta, de hacer su aporte en la medida de vuestras posibilidades, y cuando a través de la difusión, para que haya otras personas, que hay veces que hay empresas o hay instituciones que tienen interés en llevar adelante estos proyectos, que se pongan en contacto con ellos y veamos la posibilidad de que puedan donar y ser sponsors de los libros que estamos publicando y de todas las actividades que vamos a ir publicitando en nuestro web, en las clases y en nuestra página semanal. Entonces, espero que esta clase haya sido divertida y que los haya inspirado a conectarse de una manera diferente con Akadosh Baruj Hu, que haya sido una parábola para algunos de ustedes nueva, para algunos de ustedes conocen estos temas, pero lo hemos visto de forma más integral con la parte espiritual que le corresponde. Entonces, contamos con el apoyo de todos ustedes y, como ustedes ven, tenemos material para muchos años de estudiar juntos, de crecer juntos y de ir uniendo y trayendo más gente constantemente a este manantial de la Torá del Baal Shem Tov, que nos lleva paso a paso y día a día a la época de la redención, la época en que todas esas convenciones para los problemas climáticos y para los temas de las distintas cuestiones que está afectando a la humanidad en este momento, vamos a hacer como si hubiera sido un sueño, como dice David Amelech, cuando Akadosh Baruj Hu nos traiga de vuelta a Israel, va a ser como si hubiéramos estado soñando, y en realidad, como ustedes ven, en realidad todo esto que llamamos realidad es un sueño, y la verdadera realidad, la existencia única es Akadosh Baruj Hu, que estamos tratando de revelar a través de todo esto. Lejaim, Lejaim, Shabbat Shalom, Jodesh Tov, hoy empezamos Jodesh Tevet, Hanukkah Sameach, prendan las luminarias de Hanukkah y que tengan un hermoso fin de semana, y nos vemos el domingo. Por favor, todos ustedes vengan el domingo, Lejaim, Lejaim, bendiciones para todos desde Israel, están siempre en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Gracias por el feedback, escríbanos y cuéntenos todas las cosas que les pasan, y van a ver la bendición que va a llegar a vuestras vidas inmediatamente, en forma sorpresiva y mucho más superior a lo que ustedes imaginaron. Lejaim, Lejaim, gracias a todos ustedes.